Vamos a seguir llevando a cabo la reforma administrativa, porque ese era otro lastre que se heredó para que la mafia pudiese actuar con libertad. Maiciaban, sobornaban a todos, a diputados, a senadores, a servidores públicos. Eso lo decía Porfirio Díaz. Era pan o palo. Entonces, cuando alguien se oponía, decía, ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y ya, así dominaba. Él también le pagaba a los periódicos. Ya hablé varias veces del gran periódico de aquel entonces, El Imparcial, que no hay ningún periódico en la actualidad que tenga el tiraje que llegó a publicar El Imparcial, hasta 120, 130,000 ejemplares diarios, cuando habían 15 millones de mexicanos en el Porfiriato. Imagínense lo que era ese periódico, claro, del régimen completamente. Y Hacienda le pagaba. Un gran periodista, Luis Cabrera, fue el primero en denunciarlo y en presentar las pruebas, porque como son los conservadores, se la daban de gente de bien y los exhibió. Entonces, todo era dinero. ¿Qué hicieron en el periodo neoliberal? Algo parecido. Crear organismos, salían de las universidades y a nuevos organismos públicos. El Instituto de la Transparencia, en el tiempo de más corrupción, crearon el Instituto de la Transparencia. Tú estás hablando del Instituto Anticorrupción. Sistema Nacional Anticorrupción. Sistema Nacional, sí, en el tiempo de más corrupción, pero no solo eso. Fíjense, crearon el Sistema Nacional Anticorrupción cuando en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción, porque Salinas modificó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Es hasta ahora que llegamos nosotros que modificamos la Constitución para que sea delito grave. Pero cuando crearon el sistema anticorrupción no era delito grave, pero crearon el aparato para simular de que se combatía la corrupción, de que había transparencia. Y así institutos a diestra y siniestra. Acabo de explicar que crearon de manera especial este Instituto de la Competencia, la COFESE, pues para proteger a las empresas particulares, al grado de que esa COFESE hace muy poco dio un contrato a una empresa de China, seguramente vinculada al gobierno de China, para la explotación de litio en Bacanora, Sonora, y dio el permiso la COFESE, estos organismos.
Entonces, hemos ido poco a poco quitando fideicomisos, todos estos aparatos que crearon para pagar muy buenos sueldos, porque los sistemas anticorrupción, la transparencia, esto COFESE, etcétera, 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 ganaban 200, 300 mil pesos mensuales con asesores, oficinas. Entonces ahí se iba todo el dinero en pagar estos aparatos. Entonces quitamos como 90 fideicomisos el año pasado. Nos ahorramos como 70,000 millones de pesos. En este caso entiendo que son aproximadamente 16 organismos descentralizados. Sí. Entonces vamos poco a poco porque son batallas. Es uno por uno. Y creo que también si es reforma constitucional, está muy difícil. Creo que en el caso del sistema sí tiene que ser reforma constitucional. Sí, va, entonces, y no sé si del Consejo Nacional de Población, que tendría que ir al INEGI, si también tendría que ser reforma constitucional. Sí, lo que es reforma constitucional es muy difícil porque son 2/3 partes para hacer una reforma constitucional. Y ahí el bloque conservador no deja pasar nada. Si ahora con la reforma energética, eléctrica, que es reforma constitucional, se necesitan 2/3 partes. Esto también es importante que se sepa. Entonces, el bloque conservador tiene que definirse. Para decirlo con claridad, el PRI y el PAN, el PRIAN, van a tener que definirse. Ya todavía no los escucho, pero ya quiero, porque van a tener que decidir por quién van a votar, o por la Comisión Federal de Electricidad o por Iberdrola. Así está, o sea, no hay para dónde hacerse. Entonces, ahí es donde vamos a ver si son representantes populares o son empleados al servicio de los grupos de intereses creados. Y en el caso de estos 16 organismos y la Secretaría de Ejecutivo, ¿van a esperar a que haya el tiempo adecuado? Sí, vamos a ir esperando. Ahora tenemos 3 reformas que nos importan mucho. Esta, la eléctrica, que va a ser como para, según los legisladores, porque se están haciendo foros, porque nos interesa que la gente se informe de qué se trata. Cuando llevaron a cabo la llamada reforma energética, la gente no supo nada, todo fue arriba. Y ahora lo que se quiere es que haya debate y se informe, pero no solo debate en el Congreso. Yo le he pedido al secretario de Gobernación que, como la iniciativa la presentamos nosotros, que él organice foros de parte del gobierno federal o del Poder Ejecutivo y que los servidores públicos responsables informen en las plazas públicas por qué presentamos la iniciativa y en qué se beneficia el pueblo. Que vayan a todos los pueblos, todas las plazas, a informar. Y que lo hagan ya para que cuando venga la votación estemos todos pendientes. ¿Cómo van a votar? Entonces tenemos esa como prioritaria. La segunda es la reforma electoral,
porque ya no se puede mantener un órgano electoral costosísimo, que cuesta 20,000 millones de pesos al año. ¿Cuánto tiene Tlaxcala de presupuesto, Lorena? 21,000. Pues es lo mismo que tiene el INE de presupuesto anual. Y además, un órgano que no da confianza, porque no son jueces, están también al servicio de los grupos conservadores antidemocráticos. Están en contra nuestra, abiertamente. ¿Cómo es eso? Si ellos deberían de ser imparciales, jueces, pero no. Además, ya engañaron mucho. Lorenzo Córdoba era comentarista de radio ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad. Una vez unos señores grandes, un señor español casado con una señora mexicana, ya grande los dos, pero de esos que escuchan la radio, todos los programas, muy simpatizante. Entonces de repente que yo hice un comentario, le digo, pues tengan cuidado, porque no es así lo de Carmen. No, ¿cómo nos va a decir eso? ¿Cómo nos va a decir eso? Ofendidos, y me quieren y yo los quiero muchísimo, pero no, era muy venerada. Murió el señor español y ahí está la señora, muy luchadoras los de Guadalajara, pero muchísima gente así. Y no, o sea, a la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba. Está a favor del bloque conservador. Todos estos reportajes calumniosos manejados por Carmen Aristegui, la señora Denise Merker, Dresser, es que sí, y el señor Aguayo, y ese es su equipo, ¿no? Todos en contra. Pues ahí estaba como analista, experto, imparcial, el presidente del INE, el que está ahora. Y ahí poco a poco pues se fue sabiendo, porque van enseñando el cobre. Decía el presidente Lincoln que a un pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no toda la vida. Y el presidente del INE, en una ocasión, en una actitud racista, burlándose
de compañeros indígenas. Sí. Enseñando el cobre, lo que son, pero una gran hipocresía. Bueno, hace falta una reforma electoral, es una reforma constitucional, ahí también vamos a ver. Luego la de la Guardia el bloque Nacional, conservador, ¿no? Y luego el de la Guardia Nacional, son las tres, y luego vemos, porque tenemos que seguir con la reforma administrativa, porque el gobierno no debe de estar ensimismado. El presupuesto no es para los que trabajamos en el gobierno, el presupuesto es para el pueblo. ¿Qué pasaba antes? Todo el presupuesto se quedaba. Sí. El ejemplo que puedo dar, lo he dado muchas veces, pero ya he ofrecido disculpa porque un escritor no puede repetirse, pero un dirigente sí, debe hacerlo, porque es una labor de pedagogía, de concientización. Cuando yo llegué a la presidencia, costaba mantener la presidencia de la República 3.600 millones de pesos en el 2018. Y el año pasado ejercimos 600. 3.000 millones de pesos de ahorro. Porque no hemos comprado un solo vehículo nuevo. Hasta vendimos, pues, los que recibimos camionetas, ¿cómo se llaman estas? Las que se protegen, blindadas, ¿sí? Sí. Unos monstruos ahí. Y no hay excesos, y hay austeridad. Por último, presidente, ellos están advirtiendo que de llegar a desaparecer esta Secretaría de Ejecutivo podría pues violar algunos tratados internacionales en materia del combate a la corrupción. Sí, ese es el otro asunto, la excusa. Es como lo que pasa ahora con la reforma energética. Bueno, lo que está pasando con la explotación del Banco de Grava allá en Playa del Carmen, dice, es violatorio del Tratado de Libre Comercio. Entonces no pueden ustedes, ya todo es eso, ¿no? Pues no necesariamente. Ahora que hablaban de la reforma eléctrica, que iban a acusarnos a Estados Unidos, yo lo que comentaba era, ni modo que el gobierno de Estados Unidos va a apoyar la corrupción. Primero, nosotros no aceptaríamos que un gobierno extranjero nos viniera a decir lo que tenemos que hacer, porque nosotros no vamos a Estados Unidos, ni vamos a China, ni vamos a Rusia a dar ninguna recomendación. Somos respetuosos de la soberanía de los países. Entonces, pero además, ¿quién defiende la corrupción? Eso es indefendible. Hablaba yo de los fideicomisos, incluidos los del CONACYT, que eso los trae molestísimos, porque era una robadera en grande. En grande. Entonces, nos ahorramos 60,000 millones de pesos. Se quitaron 90 fideicomisos. ¿Qué pasó? Nada. ¿En qué se perjudicó al pueblo? En nada. Porque son aparatos burocráticos, onerosos, costosísimos. Y son como otros gobiernos.
O sea, existe la Secretaría de Comunicaciones, pero existe también la Comisión Autónoma para regular las comunicaciones. Existe Pemex, pero además del Consejo de Pemex, existen como 5 organismos que tienen que ver con Pemex, autónomos, que crearon. ¿Para qué? Para pergollar a Pemex y al gobierno. Bueno, al grado de que esta iniciativa de reforma eléctrica en beneficio del pueblo de México la impugnó este organismo de la competencia. Así como los jueces, que hay un juez ahí que nada más está esperando qué iniciativa presentamos y de inmediato el amparo, porque está al servicio de ellos. No todo el Poder Judicial, pero sí una buena parte. Entonces vamos poco a poco y también, si no se puede, porque el conservadurismo no lo permite, cuando menos exponerlo, que la gente sepa de cuánto ganan, qué hacen, en qué ayudan. No se pudo porque ellos tienen sus influencias, hacen sus enjuagues, pertenecen al bloque conservador. Pues ni modo, pero ya nosotros cumplimos con informar. No voy a terminar de alcahuete. Entonces, eso es, o sea, poco a poco vamos a ir llevando a cabo estos cambios. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.